en los niños, sobre todo cuando hay intoxicaciones de orden medicamentoso por un descuido en el cuidado de los padres o de sus cuidadores. Entonces hablaremos indicando que tóxico es toda aquella sustancia que produce un efecto nocivo en el organismo, a diferencia de un veneno, que es una sustancia que es capaz de inhibir una reacción química en el organismo. Entonces, la intoxicación sería la acción de un agente tóxico sobre el organismo que causa una alteración en la salud, ¿no? Que muchas veces, si no se administra el antídoto o se demora en el tratamiento, llega a ser de orden mortal. Entonces, es importante tener presente siempre los problemas de intoxicación en pediatría. La acción tóxica es un proceso cuyo producto final causa un efecto tóxico. Entonces, lo que estamos viendo, ¿no? Que toda toxina que ingresa al organismo puede causar un efecto tóxico que se va a traducir por una alteración en alguna de las funciones de los órganos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Puede llegar a causar vómitos. Un efecto adverso es otra definición que hay que tener en cuenta, que es una respuesta indeseable que presenta el organismo luego de haber sido administrado un fármaco. Los efectos adversos generalmente son con los fármacos, pero recuerde de que también hay intoxicaciones por medicamentos, ¿no? En cambio, el concepto de toxicidad se refiere a la capacidad de un agente químico de producir efectos adversos. Entonces, a esto hay que irlo diferenciando un poquito. Si en un niño se consume un medicamento en una dosis X, lo primero que causa es una toxicidad. Si seguimos aumentando la dosis, va a empezar a causar una acción tóxica y finalmente los efectos adversos se traducen en toxicidad. Y la dosis letal es la cantidad de una sustancia tóxica que puede causar una intoxicación de orden letal. ¿Cómo tenemos que hacer el abordaje en pediatría ante un paciente con sospecha de intoxicación? Lo primero que hay que hacer es una evaluación inicial. Lo primero es estabilizar y evaluar la permeabilidad de la vía aérea. Se nos interesa de que ese niño respire. Entonces, tienen la respiración espontánea, hay que quitar todo aquel elemento extraño que pueda obstruir la vía respiratoria. Y si es un niño que viene ya sin respiraciones, usted lo que tiene que hacer es intubar inmediatamente y proporcionar asistencia ventilatoria. Una vez evaluada la vía aérea y permeabilizada o restituyendo su capacidad de función con una intubación, hay que vigilar la respiración, porque muchas veces los niños pueden llegar a vomitar y broncoaspirarse. Entonces, esté intubado o esté respirando en forma espontánea, tenemos que hacer una semiología pulmonar para determinar que no haya compromiso pulmonar. Como tercer punto, hay que evaluar la circulación. Recuerden de que siempre van de la mano tanto respiración como circulación. Entonces, tenemos que evaluar la hemodinamia. Entonces, ausculta usted la frecuencia cardíaca, palpa los pulsos, toma la presión arterial, verifica la perfusión que tiene a nivel distal y finalmente evaluamos el estado neurológico, que muchas veces es comprometido, ¿no? En los casos de intoxicación. Entonces, para hacer el estado neurológico, usted hace toda la semiología neurológica, evaluando el tono, evaluando la respuesta motora, la respuesta del lenguaje. Entonces, hace toda la semiología neurológica usted. Es importante también hablar en un paciente intoxicado sobre la historia clínica o la historia médica que vamos a hacer. Entonces, generalmente a veces nos llegan niños sin un testigo de que se haya intoxicado. A veces los niños quedan solos en la casa o por un descuido de los papás o de los cuidadores, llegan a consumir alguna sustancia. Entonces, no hay un testigo que nos pueda decir que se haya tomado tanta cantidad de tabletas o qué tipo de sustancia. Entonces, ante ese hecho, lo que tenemos que evaluar es siempre la edad del niño, el inicio de los síntomas, las alteraciones que ha presentado en el estado actual, si existe alguna disfunción de órganos múltiples y finalmente el nivel de estrés en el hogar. ¿Por qué se menciona el nivel de estrés en el hogar? Porque a veces hay niños que viven en situación de violencia intrafamiliar y el ambiente que se genera pues repercute en ellos también. Seguimos con la historia médica. Vamos a ver un poquito sobre cómo tienen que describirnos o qué tipo de indagación tenemos que hacer acerca de la exposición que ha tenido.
Entonces hay que tratar de averiguar las características del producto que haya podido ingerir. Nombre, marca, el nombre genérico, si es posible la composición, en qué concentración, porque dependiendo de los datos que nos puedan proporcionar, podremos buscar un antídoto si es que hay, o pueda dar alguna medicación que pueda contrarrestar los efectos secundarios que pueda presentar. Si es un paciente referido que nos llega de otra comunidad o de otro centro hospitalario, hay que tratar de pedir a los papás que lleven sobre todo los productos o las pastillas o el recipiente que hayan encontrado, que sea, digamos, de lo que se esté sospechando que el niño se haya intoxicado. Entonces, en nuestra historia clínica debemos incluir la lista de medicamentos que hay en el entorno familiar o que están cerca de los niños, porque en toda casa siempre hay un medicamento que está guardado o está en reserva o es de consumo de alguno de los padres. Entonces, hay que tener presente aquello. Sitio donde se ha encontrado el niño, si ha sido en el baño, en una habitación, en la cocina, que son los lugares donde a veces generalmente guardamos algunos elementos tóxicos, digamos, los detergentes para hacer la limpieza de la casa, a veces generalmente los guardamos en la cocina o en las despensas. Entonces, es importante también dónde se ha encontrado el niño. El momento de la ingestión, si se puede precisar en qué momento haya podido consumir, también es importante, porque dependiendo de la hora que esté llegando al centro de referencia, pues nos dará el tiempo más o menos de qué ha pasado desde que ha consumido el medicamento a lo que está llegando al centro hospitalario. Y eso también nos ayuda a determinar si ha habido la capacidad de absorción o no a nivel de vía digestiva. Y si es posible, estimar la cantidad que haya podido consumir, ¿no? Entonces, normalmente si son tabletas, sabemos cuántas tabletas nos restan en el envase o en los blisters, entonces más o menos calcular. O si se trata de alguna sustancia líquida, inferir más o menos el volumen que haya podido consumir. En cuanto a los síntomas que presentan, importante que se haga una descripción de los síntomas después de que ha empezado, y por eso es importante hablar del tiempo de inicio en relación al tiempo actual al que está llegando y cómo han ido progresando los síntomas durante todo ese tiempo. Los antecedentes personales también son importantes, sobre todo si hablamos en adolescentes por la situación de embarazo, pues que hay algunos niños que tienen algún trastorno psiquiátrico, ¿no? O enfermedades subyacentes o concomitantes que nos pueden ayudar para el tema de tratamiento. De los antecedentes sociales, ayuda mucho a averiguar el entorno social, como les estoy comentando, porque ya digo, el hecho de que un niño viva en un entorno social violento, pues va violentando también a él, y muchas veces a medida que van creciendo y toman conciencia de la vida, pues son situaciones que llevan a querer quitarse la vida y pues se van intoxicando también. Entonces, si vamos a evaluar el entorno social, hay que ver el tema de los cuidadores, o sea, quiénes se hacen cargo del niño, que pueden ser los mismos padres o terceras personas, con qué frecuencia recibe visitas al entorno familiar y si ha habido alguna fiesta reciente. En cuanto a fiestas, hablamos generalmente para las personas que están en la adolescencia, ¿no? Los factores medioambientales estresantes, a veces la llegada de un nuevo integrante a la familia, un nuevo bebé, genera en los niños ese sentimiento de recelo, ¿no? De los padres porque piensan que les están quitando un espacio. Entonces eso repercute en la parte psicológica en ellos o alguna enfermedad de los padres. A veces los niños son conscientes de que los papás tienen alguna enfermedad y eso les puede causar o motivar para poder querer tomar alguna sustancia. Y entrando en la exploración física, tenemos que empezar a valorar la parte de las pupilas, si están midriáticas o si están mióticas, o hay una desigualdad, una asimetría, ¿no? Una miótica y una midriática. Importante valorar la piel porque a veces se encuentran signos de abrasión en la piel o se puede oler la sustancia que haya podido consumir. Los ruidos intestinales, los olores, a qué oler a los pacientes. El estado neurológico que es importante, ¿no? Ver si está orientado, si está consciente, si conserva sus funciones motoras. Es muy importante evaluar la parte neurológica sobre todo y no hay que descuidar las constantes vitales, ¿no? Entonces, en un paciente intoxicado, valorar siempre frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la presión y la saturación.
Haciendo una valoración de todos estos aspectos, usted está tomando los puntos claves de una exploración física. Porque con esta evaluación usted ya va a poder orientarse a qué es lo que puede estar sucediendo en el organismo y así usted pueda brindar algún tipo de tratamiento o antídoto. Ya con el paciente internado en una unidad de terapia intermedia o una terapia intensiva, dependiendo de la severidad de la intoxicación, ya hay que empezar a hacer los exámenes complementarios. Entonces, si es posible medir niveles de toxicidad en sangre, hágalo. Generalmente en nuestros hospitales públicos, al menos acá en mi ciudad, no tenemos para medir niveles de toxicidad en sangre, pero en los laboratorios privados, en algunos laboratorios privados, sí pueden medir. Entonces, si hay la posibilidad de que la familia pueda acceder a esta valoración de toxinas en sangre, es ideal. Presencia de drogas, electrolitos es importante porque el hecho de ingerir una sustancia tóxica produce todo un desequilibrio en el medio interno, ¿no? Se alteran los electrolitos, se altera el estado ácido-base, entonces es importante. La función hepática también, porque recuerde que el hígado es como el agente purificador en el organismo, y aquí hay que aumentar la función renal también, que se afecta bastante. Y las pruebas de uroanálisis también son importantes porque vamos a poder determinar algunos cristales que son propios de algunas sustancias que uno puede ingerir. Seguimos con algunas pruebas diagnósticas adicionales, dependiendo de la severidad y de la semiología que usted haga y encuentre alguna alteración. Quizás es necesario hacer un electrocardiograma para ver las alteraciones, sobre todo en la parte eléctrica del corazón, y también eso nos puede dar algún pronóstico según la intoxicación que se encuentre. Una radiografía de tórax y de abdomen importante para valorar sobre todo los pulmones, que no haya imágenes patológicas, ¿no? De imágenes algodonosas o quizás una broncoaspiración, o cuando hay intoxicación por sustancias como la gasolina, por ejemplo, que también causan algunas alteraciones a nivel de radiografía de tórax. Y si es posible y hay la capacidad, una endoscopía. Seguimos con las pruebas analíticas, hablaremos del cribado toxicológico. Como les digo, algunos laboratorios se lo ofrecen porque no puede usted recabar los datos necesarios para sospechar que agente es el causante de la intoxicación. Entonces, este cribado toxicológico lo que hace es testear a los tóxicos más frecuentes que pueden existir. Entonces, se puede solicitar. Si se realiza una prueba toxicológica en sangre u orina, hay que considerar determinar los niveles de ácido acetil salicílico y paracetamol, porque es frecuente las intoxicaciones por paracetamol sobre todo, ¿no? Cromatografía de gases o espectroscopía de gases identifica los fármacos que pueden causar y que están dentro del cribado toxicológico que pueden causar un falso positivo. Y también estas pruebas analíticas nos permiten identificar fármacos que no se detectan mediante un cribado toxicológico de rutina. Hablando ya del tratamiento, vamos a hablar un poquito sobre tratar de evitar la absorción del agente tóxico. Entonces, ¿qué es lo que generalmente tratamos de hacer? Es provocar un vaciamiento gástrico. Entonces, la forma de hacer un vaciamiento gástrico está más o menos ilustrado acá. Es poner al paciente en decúbito derecho o izquierdo. Se introduce una sonda orogástrica o nasogástrica, dependiendo de la edad del niño. Y lo que tiene que hacer es un lavado de la cavidad gástrica. Pero el lavado no es solamente echar agua y hacer de que el paciente empiece a vomitar y vomitar, ¿no? Eso nos puede producir un riesgo de broncoaspiración. Pues lo que tiene que hacer en el lavado gástrico es, por ejemplo, si sabemos que la capacidad gástrica de un niño son 50 ml, hablando, digamos, de un niño pequeño, usted introduce 50 ml, espera cierto tiempo y tiene que volver a sacar los 50 ml y esos 50 ml desechar. Pues es tratar de diluir y esa dilución volver a sacar. Lo que antes se hacía, bueno, cuando estaba de interno, yo veía en las salas de urgencias, llegaban los intoxicados por órgano fosforado, por ejemplo, les poníamos la sonda y se le echaba agua para hacer el lavado gástrico.
pero lo que se hacía era hacer vomitar al paciente, ¿no? Y muchas veces se han broncoaspirado. Y obviamente vomita porque entra tanta agua que el estómago empieza a rebalsar y tiene que salir por algún lugar, entonces empiezan a vomitar. Esa es una práctica que ya se ha eliminado y no se debe realizar. Entonces lo que digo es introducir un volumen y sacar el mismo volumen para hacer un adecuado lavado gástrico. También se puede evitar la absorción a través de la administración de jarabe de ipeca, que no he encontrado yo en el medio, el lavado gástrico que hemos conversado y la apomorfina que tampoco tenemos en el mercado. Entonces lo ideal es, para evitar la absorción, es el lavado gástrico. También se mencionan las pastillas de carbón activado, ¿no? Que está acá, que lo que hace es absorber, es un buen absorbente por excelencia. Y ha quedado diluido en agua o en un jugo y que empezamos a colocar la sonda para que evite la absorción y lo que el remanente que quede en la cavidad empiece a salir. Aquí les dejo la dosis para que usted pueda utilizar en alguna oportunidad, pero de carbón activado. Esto sí encontramos en el medio. ¿Cómo facilitamos la eliminación del agente tóxico? Es importante quitar las vestiduras, aunque usted no lo crea, porque recuerde que la piel es un órgano y es un órgano más grande en todo el cuerpo. Entonces, si está con la ropa y la ropa está mojada por el agente tóxico, ese agente tóxico se puede seguir absorbiendo por la piel. Entonces, no estamos quitando el efecto tóxico, ¿no? Se sigue intoxicando el paciente a pesar de que nosotros instauremos un tratamiento. Entonces, quite las vestiduras, si es posible puede bañarlo o lavarlo, porque recuerde que hay que quitar todo el agente tóxico. Si el tóxico ya ha sido absorbido, puede contribuirse a la eliminación mediante la diuresis forzada. ¿Y cómo hacemos la diuresis forzada? Administrando algún diurético, ya que irlo alcalinizando, ¿no? Para ir quelando los metabolitos. Y usted ya sabe qué sustancia ha sido el causante de la intoxicación, hay que administrar un antagonista. Entonces, para eso usted tiene que conocer y mantener a mano todos los antagonistas en el servicio de emergencias. Entonces, aquí más o menos en esta ilustración les voy a mostrar el tóxico y el antagonista que usted puede utilizar. Por ejemplo, si tenemos un intoxicado con morfina o derivados, usen naloxona. Con las benzodiazepinas, flumazenil. Si son los órganos fosforados, el antagónico de elección siempre es la atropina que tenemos en el mercado. Fenotiacinas, usted use difenidramina, que lo tiene en el mercado. Si es por methemoglobinemia, azul de metileno. Si hay una intoxicación por paracetamol, azul de metileno. Por monóxido de carbono, ¿no? A veces cuando dejamos el auto funcionando o se está llenando de humo la habitación, lo importante es el oxígeno y si tiene acceso a una cámara hiperbárica, es lo mejor. Si hay intoxicación por metanol, hay que dar alcohol etílico, se lo emborrachamos. Y si hay una intoxicación por hierro, que también es frecuente, se usa la deferoxamina, que no la encontramos. Pero si las intoxicaciones con hierro, tienen que tomar una dosis muy, muy alta, ¿no? Mire, 15 miligramos por kilo por hora. Muy raro que realmente un niño se llegue a intoxicar por hierro, salvo que se tome realmente mucha, mucha cantidad. Lo mismo, ¿no? Del paracetamol, que a veces tenemos a uso frecuente, la dosis para intoxicarse con paracetamol también es alta. ¿Cómo usted alcaliniza la orina y cómo hace la diuresis forzada? Hay que tratar de determinar la dosis mediante esta formulita. Y con esta formulita calcula la cantidad de bicarbonato que usted va a administrar en 4 horas para poder alcalinizar la orina y actuar como un agente quelante. Entonces, el bicarbonato usted lo va a administrar a través de goteo endovenoso mezclado con suerito glucosado. Entonces, de esta forma usted va a ir alcalinizando la orina y se va a ir quelando los agentes. Hay que hacer un control manteniendo siempre un buen pH urinario entre 7.5 a 7.8 y si hay rasgos de hipocalemia, esta misma tiene que ser corregida.
Podemos llegar también en algunas situaciones a medidas mucho más extremas, como son las diálisis. Entonces, el objetivo es remover del organismo ciertas toxinas que se eliminan, ¿no? Y que pueden causar un bloqueo renal. Es recomendado cuando hay una intoxicación por metanol, donde hay una acidosis refractaria, ¿no? Pese a que estamos quelando, no podemos. Entonces hay que hacernos una diálisis. Hay intoxicaciones por litio, por anfetaminas o por las quininas o estegnina. El uroanálisis está constituido por un conjunto de pruebas que detectan y miden de manera semi-cuantitativa los distintos componentes eliminados. Entonces, aquí en este cuadrito está un resumen de los olores que usted puede percibir en orina de determinadas sustancias. Por ejemplo, si es olor a acetona, sospeche que es olor a metanol o salicilato. Si hay una miosis a nivel de los ojos, sospeche que es intoxicado por opiáceos, órganos fosforados. Si hay un nistagmo, son barbitúricos o sedantes hipnóticos. Si hay mucha diaforesis, son órganos fosforados o es cocaína. Si hay mucha cianosis, lo que no está pudiendo revertir es una metahemoglobinemia, entonces necesitamos oxígeno. Entonces, con eso usted ya puede ir orientándose. Algunos otros signos clínicos en intoxicación, por ejemplo, diarrea, intoxicación por antimicrobianos. Si encuentra mucha taquicardia, hay algún simpático mimético asociado o es una intoxicación por antidepresivos, que también es frecuente encontrar en los domicilios. Si encuentra bradicardia por betabloqueantes, ¿no? Los papás a veces usamos betabloqueantes por patología hipertensiva. Órganos fosforados también intervienen. Si encuentra una depresión respiratoria, sospeche en opiáceos. Si hay una ataxia, que ya es una alteración a nivel del sistema nervioso central, el alcohol, algunos barbitúricos. Si viene convulsionando el paciente, hay que sospechar de antidepresivos, simpaticomiméticos, órganos fosforados. Entonces, ya estos síntomas a usted más o menos se orienta qué agente puede ser el causante de la intoxicación. Entonces, si hablamos de un síndrome tóxico, si hay una intoxicación por simpaticomiméticos, entonces vamos a encontrar un paciente excitado, con temblores, con cefalea, a veces convulsionando, taquicárdico o con arritmia, con hiperreflexia, con midriasis, y hay que sospechar que se ha intoxicado con cocaína o con algún beta estimulante como la cafeína también. Si encontramos un paciente con depresión del sistema nervioso, con depresión del sistema respiratorio, con una miosis marcada, hipotensia, bradicárdico o con edema pulmonar, sospeche que se intoxicado por morfina o por heroína. Entonces, cuando hablamos de edema pulmonar, en la placa radiográfica vemos estas imágenes tipo algodonosas, ¿no? Diseminadas en ambos campos pulmonares. Y la miosis, ¿no? Que es esas pupilas puntiformes, reflécticas a la luz. Si vemos que viene un paciente con síntomas colinérgicos, por ejemplo, el tipo muscarínico, van a venir sudorosos, con miosis, con mucha salivación, con vómitos o diarrea, con visión borrosa. O si tiene un efecto nicotínico, que es propio de los colinérgicos también, hay contracciones, muchas veces parálisis en nivel de los músculos y fallo respiratorio y cardíaco. Sea muscarínico, sea nicotínico, sospeche principalmente de órgano fosforado. Y los órganos fosforados los encontramos principalmente en estos que son los insecticidas, ¿no? Si viene un paciente con síntomas anticolinérgicos, ¿no? O sea, con síntomas, con clínica de parasimpaticolítica, por ejemplo, mucha sequedad de boca, mucha disfagia, mucha sed, con visión borrosa, retención urinaria, algún anticolinérgico se ha tomado. Si viene con alguna manifestación de orden central, como letargias, ataxia, movimientos extrapiramidales, algún anticolinérgico consumido. Y dentro de esos anticolinérgicos, los antidepresivos, ¿no? Lo principal, que está frecuentemente en los domicilios de algunas personas.
Viene con clínica de miosis o midiasis, con hipotermia, con bradipnia, con disartria, nigtasmus o confusión, barbitúricos, como las benzodiazepinas. Si viene con fiebre, con mucha diaforesis, con vómitos, con tinnitus y una alcalosis metabólica marcada en el examen de gasometría, una intoxicación por aspirina o ácido acetil salicílico también. Ahora también tenemos que tratar de diferenciar los síntomas de abstinencia, ¿no? Taquicardias, taquimias, letargia, midriasis o diaforesis. Puede haber abstinencia de alguno de estos agentes, ¿no? Ya sean opiáceos, sedantes o el mismo alcohol, ¿no? Los síndromes de abstinencia. Que a veces llegan y nos confunden y pensamos que están intoxicados. Simplemente está con su síndrome de abstinencia. Hablando un poquito de la intoxicación por paracetamol, como les digo, porque es un agente que está frecuentemente en nuestro medio. Dice, es la primera causa de intoxicación medicamentosa y de que causa insuficiencia hepática, ¿no? O sea, lo que le marca al paciente no es tanto de intoxicación, sino es de insuficiencia hepática. Entonces, se produce por una disminución en la glutatión, que está a nivel hepático, y lo que causa es una necrosis centronuclear del hígado. Y la dosis de intoxicación, mire, es mayor a 140 miligramos por kilo. O sea, tiene que tomarse altísimo paracetamol para poderse intoxicar. Recuerde que la dosis estándar de paracetamol para medicar en pediatría es de 10 miligramos por kilo. Entonces, tiene que tomarse 14 veces más esa dosis para poder recién intoxicarse. ¿Cómo es la clínica? Está dividida en 4 fases, que están en horas, ¿no? Un día, a 2 días, a 4 días y de 4 a 2 semanas. Y aquí está el orden progresivo de los síntomas. Primero es asintomático o presenta náuseas y vómitos. Luego desaparecen los síntomas previos y permanece una persona asintomática, pero hay una hipersensibilidad a la palpación hepática. Ya hasta el tercer a cuarto día ya hay anorexia, malestar, y hay un inicio franco de síntomas y empieza la insuficiencia hepática y también insuficiencia renal. Y al afectarse el hígado ya empieza a afectarse el sistema de coagulación. Y como ya empieza a haber daño renal, también ya empezamos a encontrar oligoanuria. Y como nos vamos acumulando sustancias tóxicas, y empieza a alterarse el nivel de conciencia. O sea, ya todo viene en cascada. De 4 a 2 semanas, la evolución es progresiva hasta llegar al coma hepático y o renal. Y bueno, y es un éxito o una autorresolución de la sintomatología. Y aquí más o menos nos muestra qué alteraciones vamos a encontrar según en cada fase. El tratamiento o el antídoto para una intoxicación por paracetamol, la acetilcisteína. Esto también encontramos en el mercado. Es el famoso fluimucil. Si nos intoxicamos por AINES, el ibuprofeno, vamos a mencionar el ibuprofeno porque también lo encontramos muy frecuente en nuestro medio, en la parte de pediatría. Lo que hace es inhibir de forma competitiva y de forma reversible a la ciclooxigenasa, ¿no? A los COX-1 y COX-2. Entonces, lo que hace es impedir una formación de prostaglandinas, de prostaciclinas y de tromboxano A2. Y la dosis de intoxicación es de 100 miligramos por kilo. La dosis estándar también es de 10 a 15 miligramos por kilo dosis en pediatría. Entonces, tiene que tomarse 10 veces más esa dosis para intoxicarse. Y si quiere, se trata de una intoxicación severa y es 400 miligramos por kilo. O sea, mucho. Si tenemos un niño que pesa 10 kilos y quiere una intoxicación severa, 400 por 10 son 4.000 miligramos. Tiene que tomarse 4 gramos de paracetamol para sospechar de que puede estar en intoxicación. Pues tiene que ser mucho, mucho paracetamol, ¿no? La clínica, aquí la tiene, va desde cefalea, somnolencia, dolor abdominal, convulsiones, hemorragia gastrointestinal, hipotensión, una acidosis metabólica, una trombocitopenia, fallo renal y hepático, a veces se asocia a una pancreatitis aguda, a una colitis isquémica o una meningitis aséptica. El tratamiento es observación y leche. Y dar también carbón activado para evitar lo que habíamos conversado, ¿no? La parte de absorción.
Y si es posible, cuando hay una dosis mayor a 400 miligramos, ideal es un lavado gástrico. Si se han tomado menos de 100 miligramos, observación en leche. Más de 100 miligramos, carbón activado. Más de 400 miligramos, lavado gástrico. Intoxicaciones por opiáceos. Lo que hace es imitar la actividad de las endorfinas o agonistas de los receptores. Entonces, lo más común es este medicamento que se llama la buprenorfina combinado con naloxona o metadona. La dosis tóxica, 4 miligramos por kilo. No lo encontramos en el medio, colegas. Ahí están los síntomas de una intoxicación por opiáceos, caracterizado sobre todo por una depresión respiratoria, una miosis, bradicardia, hipotermia, y el tratamiento es la naloxona. Por medicamentos psiquiátricos, vamos a hablar de los antidepresivos y los antipsicóticos. Dentro de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que es muy poco utilizado. Muchas veces se utiliza también en tratamientos de enuresis o en trastornos obsesivos compulsivos. Y sí causa una toxicidad importante. Con 1 o 2 comprimidos suficiente. Hay síntomas cardiovasculares y síntomas del sistema nervioso central. Y se presenta a la 1 o 2 horas de haber consumido el agente tóxico. Y la gravedad recién se hace evidente a las 6 horas. La evolución realmente es muy agresiva. La hipotensión refractaria puede ser mortal. La clínica está ahí. Es importante en este caso hacer un electrocardiograma porque es fundamental para el diagnóstico, porque son aquellos pacientes que van a tener mucha manifestación cardíaca, sobre todo taquicardia, entonces puede haber algún tipo de arritmia también. El tratamiento es el monitoreo de serotonina, son mucho menos tóxicos, lo que causa principalmente son episodios de sedación o de taquicardia, y las grandes intoxicaciones nos traen convulsiones o una mala conducción cardíaca. Rara vez se altera el estado mental, o sea, rara vez tenemos un síndrome serotonérgico. Y el tratamiento es una evaluación clínica, hacer el apoyo de electrocardiograma y ver las constantes vitales hasta que pueda ser eliminado el fármaco. Algunos antidepresivos atípicos, vamos a pasarlo nomás rapidito porque como es atípico, no encontramos en nuestro medio, pero generalmente causan estas posturas neurológicas, ¿no? Una fase tónica y una fase crónica, o sea, se empiezan a sacudir. Inhibidores de la monoamina oxidasa, que es muy poco utilizado, pero es importante mencionarlo por su gran toxicidad. Aquí está de 1 a 2 comprimidos, ya le intoxican. Y ese niño debe monitorearse durante 24 horas. El tratamiento es el enfriamiento que se debe hacer al paciente y las benzodiazepinas, ¿no? ¿Y por qué hacemos el enfriamiento? Pues para evitar que haya problemas de daño a nivel del sistema nervioso central y se origine con convulsiones. Los antipsicóticos también causan algún grado de intoxicación. Entonces lo que hay que hacer es un seguimiento de las funciones vitales. A veces requieren intubación por la gran depresión respiratoria que tienen. Las intoxicaciones por agentes cáusticos. También es algo frecuente, sobre todo por gasolina. Algunos niños se toman gasolina. Importante conocer el pH, porque nos mide la capacidad cáustica del agente. Los álcalis también producen lesiones cáusticas cuando tienen pHs mayores a 12 y los ácidos cuando tienen pHs menores a 3. Entonces aquí hay más o menos que dentro de los ácidos y los álcalis, los agentes que pueden existir. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, y donde encontramos en baterías, ¿no? A veces los niños se tragan las pilas de los relojes. Entonces ahí es grave, porque se traga la pila y hay que tratar de hacer endoscopía u operarlo lo antes posible para retirar el agente, porque
Es una intoxicación lenta y paulatina que se va produciendo, ¿no? Por un ácido. Si hablamos de los álcalis, encontramos en los limpiadores, ¿no? Limpiadores de hornos, esos los famosos desengrasantes que tenemos, que nos venden en el mercado. O las sustancias que utilizamos para quitar las manchas de la ropa, los blanqueantes de ropa también, como el hipoclorito de sodio. Y ahora que estamos en la pandemia, que estamos usando a diestra y siniestra hipoclorito de sodio, hay que estar siempre pendiente de que no haya una intoxicación por algún agente alcalino. La clínica, cuando se ingiere, es una disfonía, hay una odinofagia, epigastralgia o náuseas, vómitos. Si es muy lesivo el agente, a veces hay una perforación esofágica, pero se manifiesta por taquipnea, por disnea, hay un enfisema subcutáneo y hay signos de irritación peritoneal también, ¿no? Pero ya son niños pues están con mucho dolor. Si hay contacto cutáneo con los agentes alcalinos, puede producir eritema, edema vesicular u ulceración. Es por eso que recomienda, por ejemplo, cuando usted utilice un agente antidesengrasante, dice que limpie siempre con guantes y con abundante agua. Hay alguna vez ha limpiado solamente con la mano y he visto cómo queda su mano después, pues realmente quema la piel, ¿no? Le deja muy seca, entonces es importante de la piel. A nivel de mucosas, hay también lesiones blanquecinas o necrosis. Si ha habido contacto ocular, a veces vemos estos ojitos, ¿no? Con una queratoconjuntivitis bien marcada. Si ha habido inhalación de vapores, hay lagrimeo y hay también estas lesiones a nivel de pulmón, que son lesiones edematosas. El tratamiento, pues está ahí. Hay que hacer un buen lavado de la piel. Hay que regar durante 30 minutos si ha habido un contacto ocular. Pues si usted revisa en sus agentes, dice si hay contacto con agua, lavarse con abundante agua y acudir al médico. Entonces, todo para tratar de diluir y disminuir la acción del agente tóxico. Hay que dar una protección gástrica con algún bloqueante de los hidrogeniones como el omeprazol, dar antieméticos como el de preferencia es el ondansetron. Si hay una infección confirmada, el uso de algún antibiótico y si hay casos de hipocalcemia, algunas sales de calcio también. Contraindicado la inducción del vómito, no, lo que les decía, porque al eliminar el agente puede volver a dañar la vía de ingreso, ¿no? Se puede volver a dañar el esófago, la parte de la vía bucal, entonces, si se ha tomado algún agente corrosivo, no hay que hacerle vomitar a ese niño. Entonces hay que usar diluyentes, hay que hacerle tomar mucha agua o mucha leche. Hay que está contraindicado el uso de los neutralizantes, como el caso de bicarbonato para los ácidos o de ácidos débiles para los alcalínicos. Entonces, no hay que utilizar, porque al usar un agente está volviendo a dar otro agente que puede dañar. No es efectivo el carbón activado porque ya la absorción es mucho más rápida y como habíamos dicho, ¿no? El vaciado gástrico no es recomendable justamente por este hecho, ¿no? De que puede llegar a vomitar o puede dañar la vía de ingreso. Si hablamos de las intoxicaciones por hidrocarburos de cadena corta, generalmente la exposición es en el hogar. La clínica es una disminución en el nivel de conciencia que llega a veces hasta convulsiones. El tratamiento es simplemente oxígeno suplementario. En hidrocarburos de cadena larga, son líquidos que están a temperatura ambiente, los disolventes de grasas nuevamente. El tratamiento es oxígeno suplementario y un tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte es dar hidratación, son agentes paliativos, ¿no? Si hay dolor, algo para el dolor, algún medicamento para evitar el daño gástrico, etcétera. Destiladores de petróleo, muy poco frecuente, así que pasamos rápido. Tetracloruro de carbono, ¿no? Que es lo que se utiliza generalmente en los extintores. Es un líquido incoloro, no inflamable, dulce. La inhalación de vapores por vía digestiva por la piel produce una depresión del sistema nervioso central y una degeneración grasa a nivel hepático con muerte celular. Y es un potente agente tóxico a nivel renal.
Ahí está la clínica, puede hacer el diagnóstico por placa de tórax y vemos radiopacidades. El tratamiento es retirar al paciente del ambiente, quitarle la ropa, volverle a lavar. Si hay una intoxicación digestiva, haga un lavado gástrico, intube. Si no, si muchas veces va a haber fracaso renal, hay que llegar incluso hasta la hemodiálisis. Podemos usar como eventual antagonista de N-acetilcisteína. Por cloroformo, otro agente, el tratamiento es simplemente oxígeno y si es necesario intubarse, se intuba. Por insecticidas, que esto es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Todos tenemos insecticidas en casa, en áreas rurales, sobre todo en los valles y en los llanos, para los sembradíos, hay mucho predominio de órgano fosforado. La clínica, ya habíamos dicho, ¿no? Puede ser síntomas muscarínicos o nicotínicos que tienen un gran efecto depresivo sobre el nivel del sistema nervioso central. El tratamiento es el monitoreo cardiopulmonar, las medidas de soporte vital como oxígeno, ventilación, si es preciso, la ventilación mecánica, hacer una descontaminación cutánea, una descontaminación gastrointestinal, si así lo ingesta, entonces haga lavado gástrico o de carbón activado, como primeras medidas. Intoxicaciones por alcohol etílico, los que ya a veces conocemos, ¿no? Cuando algunas veces hasta nosotros nos pasamos de copas, depresión del sistema nervioso central, hay mucha hipoglicemia y finalmente hay una acidosis láctica que lleva a los niños a la convulsión. La dosis letal es que se tome 3 gramos por kilo de alcohol. En pacientes conscientes hay que tratar de inducir al vómito con jarabe de ipecacuanha o hay que hacer un lavado gástrico. Y si es un paciente con compromiso de conciencia, intube para proteger la vía aérea, haga carbón activado y trate de infundir solución glucosada hipertónica. Intoxicaciones por metanol. Hace un tiempo había el famoso vino de caja, ¿no? El vino uvita, que más que etanol tenía metanol, entonces es un agente potencialmente tóxico que daña a nivel del hígado. Y encontramos metanol en los tintes de cabello, encontramos en los esmaltes de uñas también. Los síntomas ahí están, somnolencia o embriaguez cuando es de forma precoz y si es un poco más tardía, una acidosis metabólica y alteraciones visuales. La dosis tóxica está ahí, hacer 1 ml por kilo de la solución al 100 y el tratamiento es el etilenglicol. El etilenglicol, que es otra sustancia que también puede llegar a intoxicar, en los anticongelantes. Las ingestas de pequeñas cantidades puede causar una toxicidad grave, también hay una metabolización a nivel hepático. La clínica siempre a nivel del sistema nervioso, en sistema nervioso central con depresión y en sistema gastrointestinal con náuseas y vómitos. Hay también parálisis de los nervios craneales, ¿no? Entonces hay que investigar. El tratamiento es como fomepizol, que es un potente inhibidor del alcohol deshidrogenasa. También puede llegar incluso a casos de hemodiálisis para bajar los niveles de metanol, ¿no? Cuando hay trastornos de los electrolitos o una insuficiencia renal. Intoxicaciones por plantas, no sé si han visto alguna vez. Mayormente afecta la parte gastrointestinal y es tratada con antieméticos y reposición de líquidos y electrolitos. Hay que considerar hacer la inactivación mediante carbón activado. Y aquí encontramos una clasificacióncita que he encontrado de qué es lo que puede presentar. Por ejemplo, aquellas plantas que pueden ser una irritación de la cavidad oral. Entonces aquí tenemos unas cuantas, ¿no? La costilla de Adán, que eso tenemos en nuestro medio. La oreja de elefante también hay en nuestro medio. Hay otras plantas que producen diarrea y pueden estar asociadas a emesis. El aloe, tenemos aloe en Bolivia. El famoso anís estrella. Este anís estrella, pues si ustedes recuerdan, muchos lo utilizan
En el área rural más y en la área urbana alguna vez, sobre todo aquí que estamos muy pegados a las abuelas, porque antes para evitar los cólicos o aliviar los cólicos de los niños recetaban matecito de anís estrella. Hasta ahora van a escuchar. Yo les digo, mucho cuidado, bastante tóxico. En mi unidad neonatal hemos tenido hace algunos años atrás fallecimientos por el famoso anís estrella, ¿no? Es la famosa intoxicación folclórica que se llama en medicina, porque no sabe usted la concentración de la infusión, la cantidad de anís estrellado que va a poner en tanta cantidad de agua, y no, los chicos se mueren, llegan intoxicados, se perfora el intestino, es una acidosis metabólica que no la puedes revertir. Así que si les llega algún niño con cólico, por ejemplo, dice un recién nacido, dice, no señora, nada, ni se estrella, ni ningún mate, y empieza a dar medicación, ¿no? Simeticona, por ejemplo. Pero esta intoxicación por anís estrella es muy frecuente. Algunas otras plantas, jarabe de ricino famoso, ¿no? Que nos hacía, que daban a nuestros abuelitos o a nuestros papás en la antigüedad para castigarlos. Y así, diferentes plantitas. Que algunas de estas las tenemos en nuestro medio también. Miren, el boldo, el famoso boldo. Tómese un matecito de boldo. ¿Quién no le receta? Produce alteraciones a nivel del sistema nervioso o puede ser un proconvulsivante, ¿no? O sea, aquellas personas que convulsionan puede desencadenar esa convulsión. Si hay gente de Cochabamba en el auditorio, el paico, también hay, a ver, tomamos matecito de paico. Matecito de tilo, díganme si no han tomado alguna vez para sus nervios el matecito de tilo. Pues ahí está. Así que el matecito de tilo no es alguien que le va a calmar los nervios, ¿no? Más bien le va a alterar sus nervios. Así que si está nervioso, mejor relájese y no se tome mate de tilo. Floripondio, también hay floripondio en Bolivia. Pues ahí están algunas plantitas. Ruda. Todos hemos escuchado hablar de la ruda también. Incluso, no me van a dejar mentir, cuando hay algún parálisis facial, por ejemplo, nuestras abuelas o el medio social nos dicen, hay que usar ruda. Tienes que aspirar la ruda para que se revierta, porque es por aire, que dicen, ¿verdad? Entonces, a veces la ruda lo que te trae son reacciones cutáneas. Se irrita la piel. Eso también encontramos en nuestro medio. Aquí está lo que les decía, los tés, ¿no? Como el anís estrellado, por ejemplo, que es el más común. El tilo que hemos hablado. La manzanilla, no he visto intoxicaciones por manzanilla, la verdad, pero aquí lo menciono. El hinojo puede llegar a intoxicar, pero es muy recomendado, por ejemplo, en el área rural para que la mamá que está dando de lactar produzca mayor cantidad de leche. Ruda, que ya les he comentado. Entonces son algunas cositas que hay de las plantas, ¿no? Este es el famoso anís estrellado, que lo han debido ver. Y estoy seguro que algunos de ustedes se han tomado cuando eran bebés también y más bien no se han muerto. La mayoría de los niños oyen lo que dices, algunos niños incluso hacen lo que tú les dices, pero todos los niños hacen lo que tú haces. Esto es algo importante que hay que tener en cuenta, porque nuestros hijos o nuestros niños son tan receptivos y siempre tratan de imitar a sus progenitores o a quien les cuidan, ¿no? Pues hacen lo que tú haces. Entonces, si tú haces cosas negativas o haces cosas malas, pues no te quejes que tu hijo también lo puede hacer. Muchísimas gracias. Hasta aquí, intoxicaciones. Por favor, las personas que tengan dudas y consultas pueden activar su micrófono. Buenas tardes, doctor. Excelente tema, doctor. Siempre usted, doctora, no hay participando. Dígame. Gracias. Una preguntita con respecto al romero, sobre las plantas medicinales. Todos los que mencionó, doctor, todos los he consumido, la verdad, todos.
uno, dos o tres plantas, creo que tal vez ¿Usted no ha habré comido. consumido o sus niños, si es que No, tienen? la gente que me rodea generalmente, ¿no? Sí. Y siempre en algún lugar que voy, siempre hay, digamos, estas infusiones que te invitan. En algún momento he tomado también té de boldo, paico, todo eso, ¿no? La pregunta Yo, es en sí, doctor, la duda, ¿esto es más, les afecta más a los niños o también a los adultos? como te digo, doctora, puede afectar a los niños y a los adultos, en realidad. Pero mucho depende de, para estas intoxicaciones, la cantidad que consuma. Ya le había comentado cuando hablaba de la anís estrella, por ejemplo, ¿cuántos anís va a diluir en media tacita de agua, por ejemplo? ¿O cuánto tiempo va a hacer que vayan pasando para hacer una infusión? No sabemos. Entonces, algunas abuelas le dirán, pone un hito. Otros te dirán, no, que sea más concentradito para que le ayude y bote mejor sus gasecitos. Le pondré unas 3 o 4. Entonces, mucho juega, ya digo, la concentración y la cantidad que pueda llegar a tomar. Si usted se ha tomado un matecito de paico, de boldo, que yo también alguna vez lo he consumido, pues el tiempo que usted deja las hojitas no es muy prolongado, por ejemplo, ¿no ve? Es un ratito mientras le echa el agua caliente, remueve un poquitito, ve que ya tiene un colorcito y o retira las hojitas o deja que las hojitas se vayan pasando, pero usted ya es adulto, entonces diluye pocas hojas, digamos, en una taza de 200 ml. Entonces, mucho tiene que ver la concentración y la cantidad que se toma. Entonces, si usted se toma, qué sé yo, unas 5 hojas de boldo en una taza, pues no le va a pasar nada, ¿no ve? Es poca cantidad, es poca concentración, pero puede llegar a intoxicarse a los niños por el efecto justamente de las cantidades y las concentraciones. ¿Alguna otra Muchas gracias, consultita? doctor. Muy interesante, doctor, el aporte que nos está dando con respecto a este tema. A ver, así De verdad. seremos sinceros. Aquí en el auditorio que estamos muy poquititos, somos 14. ¿Somos papás de la mayoría, tal vez? ¿O estamos todavía algunos sin hijitos? Los que son papás, levanten la manito. Solamente quiero ver sus manitos. Nadie es papá. ¿Qué Yo soy feliz. mamá, doc. Usted es mamá. Sí, Y doc. no me diré, no creo que me niegue que a sus hijitos le ha dado algún matecito alguna vez. La verdad, doc, a mí me ha surgido una duda, no sé si es válida en este tiempo de COVID o de Sí. coronavirus. Mucha gente, bueno, yo he visto que incluso hasta en los medios de comunicación dicen que el eucalipto es muy bueno aspirarlo. En el caso, por ejemplo, ahora en esta época de calor, también se ven los resfríos, que no siempre es coronavirus, pero como estamos tan susceptibles con este tema, estamos siempre preocupados. Entonces, en el caso de mi hija, yo alguna vez voy a admitir, ¿no? Le he hecho aspirar, o sea, he hecho hervir el eucalipto y le he hecho aspirar para que supuestamente, como dicen, no purifique los pulmones, respire mucho mejor y todo aquello. Entonces, mi duda surge en ese tema, si digamos eso realmente le afecta en grandes cantidades, si es muy seguido, o tal vez puede causarle alguna reacción. Esa es como mamá, ¿no? De una niña de Bien, 5 años. licenciada. Bien, licenciada. A ver, ¿alguien que quiera responder? Nadie, Dios mío. Bueno, yo le voy a También es tranquilizar la un misma poquitito. duda, doctor. Bien, doctora Anaí. Bueno, en realidad, yo les digo, quédense tranquilas, porque lo que usted está haciendo es aspirar, pero no está aspirando el eucalipto puro, pues. Está aspirando el vapor. Recuerde usted que hace hervir el agua, le pone el eucalipto y lo que bota es vapor, ¿no? Entonces está aspirando usted vapor de agua mezclado con eucalipto. Exacto. Entonces eso no le va a intoxicar, porque al final es vapor. Lo que está haciendo es hidratar. Pero un dato muy curioso es de que si a usted está con un síntoma de resfriado a su niño, le digan, tienes que hacer vapores con agüita de manzanilla o vapores con agüita de eucalipto. ¿Con qué haría usted? Por ejemplo, la licenciada Verónica haría con eucalipto, por lo que me doy cuenta.
Yo digo, mejor haga con manzanilla. ¿Por qué? Porque se ha visto que entre las dos plantitas, quien más produce vapor, y quien causa mejor hidratación de las secreciones, porque por eso se hace dos vapores, es la manzanilla. A diferencia del eucalipto, que se ha visto de que si bien genera vapor, no causa la suficiente o el suficiente grado de humedad para hidratar secreciones. Entonces no hidrata secreciones. Y el efecto de la hidratación es justamente para que el niño lo pueda eliminar con mucha más facilidad. Así que si usted ha aspirado eucalipto o ha aspirado manzanilla, no se va a intoxicar. Va a hidratar más bien. Bueno. 2 minutitos para continuar. Buenas tardes, A ver, disculpe, yo tengo una doctor Kurt, consulta, sí, doctor. doctor, escucho. Doctor, yo tengo una consulta. Mire, ¿en qué momento nosotros decidiríamos, digamos, realizar un lavado gástrico? ¿Y cuál es la técnica para realizar un lavado gástrico que no lesione al niño, digamos? Ya. Doctor, la técnica para hacer el lavado gástrico es la misma técnica que para el adulto. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? En introducir o instalar una sonda nasogástrica u orogástrica, por donde, según la edad del niño. Por ejemplo, si estamos hablando de un intoxicado, un recién nacido que se haya intoxicado, que lo hayan intoxicado los papás, digamos, con órgano fosforado, no le ponga una sonda nasogástrica, póngale una sonda orogástrica, porque el recién nacido tiene una respiración netamente nasal. Entonces, si usted obstruye la nariz, le está obstruyendo hasta respirar. Entonces, métale la sonda por la boca. Con la misma técnica que sabe para los adultos. Mida, ¿no ve? Desde el estómago hasta el nivel del trago de la orejita, del trago de la oreja, a la base de la nariz. Marque e introduzca hasta que donde la marca que ha puesto quede a nivel de los dientes. O en este caso, si hablamos del bebé, a nivel de las arcadas. Fija y empieza a instilar suero fisiológico. Instila 50 ml de suero fisiológico y aspira 50 ml de suero fisiológico. Esa es la técnica. Mete y saca el mismo volumen. Mete y saca el mismo volumen. Porque si usted mete 50 y saca 30, 20 se están quedando en el estómago. Entonces tiene que reposicionar su sonda. Tiene que tratar en lo posible de sacar el mismo volumen o si puede sacar más, mucho mejor, porque ahí realmente está absorbiendo todo lo que ha quedado en el estómago. Entonces, de esa forma usted hace el lavado. ¿Qué tiempo va a lavar? Hasta que la solución salga cristalina. Recuerda que el suelo fisiológico es cristalino. Entonces, mete cristalino y saca medio turbio, medio con cosas ahí nadando, vuelva a lavar. Hasta que usted mete cristalino el suelo fisiológico y saca cristalino, recién puede suspender el lavado. Pero no retire la sonda, ¿no? Lo deja con la sondita abierta para que sigan drenándose el contenido que haya podido quedar. Entonces, esa es la forma. La misma forma que pone para los adultos, la misma forma es para los niños. Ahora, ¿cuándo hacer un lavado gástrico? Ya digo, para determinar el cuándo, trate de indagar el tiempo que ha transcurrido desde que ha sido la ingesta hasta el momento que ha llegado. Si es que se ha ingerido, qué sé yo, 15 minutos antes o 20 minutos antes, con seguridad que todavía lo va a encontrar en la cámara gástrica. Entonces, intente un lavado. Pero si se ha tomado, qué sé yo, a las 2 de la tarde y está llegando tipo 3, 4, diré, 3 o 6 de la tarde a su centro de salud, pongamos 6 de la tarde, con 3 a 4 horas de diferencia que ha existido desde el momento de ingestión, en vano ya va a ser el lavado, con seguridad que ya ha habido una absorción. Entonces ahí usted ya evalúa, ¿no? Entonces mucho hace el tiempo. Aquí tengo una pregunta del doctor Gastón en el chat. El doctor Gastón dice sobre el uso del matico en estos tiempos de COVID. ¿Se presentaron intoxicaciones? ¿Y cuál sería su tratamiento en caso de presentarse una intoxicación? ¡Ah! Doctor, ¿qué es el matico? Doctor Gastón, no conozco el ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. En realidad, sobre el matico, ¿no? Es una planta que se ha estado utilizando, ¿no es cierto?, ¿no? En estos tiempos de COVID, bueno, estaba escuchando de que
podría presentar posibles alteraciones neuronales, es posible que haya intoxicación sobre el uso de esto, eso es mi pregunta. Ya, doctor, no, mire, la verdad no he escuchado yo del matico, pero no sé si se toma o se inhala. Pero si en el caso se trata de inhalación, es la misma respuesta que le di a la licenciada, pues muy raro que se intoxique por inhalar, pero si es en caso de tomar, es posible, ¿no? Y hay que valorar, como les decía, la concentración también y la cantidad que haya podido consumir. La verdad, no había escuchado del matico en estos tiempos de COVID. Doc, Muy una bien. consultita. Doctor ¿Nos Kut, podría explicar el manejo de la atropina para pediátricos? la atropina en pediatría. Oh, doctor, ¿qué quiere saber? ¿Las dosis o cómo tenemos que poner? Todo, ya. No, hablar un poco sobre el manejo de intoxicación con atropina es un poquito más prolongada la clase. Solamente decirle que hay que tratar de atropinizar al niño, ¿no? Entonces, según kilo peso, usted va administrando hasta que consiga los signos de atropinización. Y una vez que consigue los signos de atropinización, ya simplemente hace un mantenimiento. Obviamente deja al pacientito ayunado, con sonda caída libre, con una vía venosa permeable, y va poniendo la atropina según dosis respuesta. Entonces vamos poniendo la dosis más alta y luego vamos disminuyendo, viendo dosis respuesta, pero siempre tratando de que se mantenga atropinizado, ¿no? Para evitar los efectos en el órgano fosforado sobre todo. Hay una consulta en el chat, doc. Conducta para intoxicación con diésel o gasolina en niños. Lo que habíamos comentado, hay que evitar de que esos niños vomiten, porque podemos causar nuevamente las quemaduras a nivel de esófago, ¿no? Entonces, no tienen que vomitar, hay que monitorizarlos y hay que tratar de diluir esa sustancia, ¿no? Entonces hay que darles bastante leche o agua. Importante ver una placa de tórax porque como son agentes volátiles, pueden llegar a causar edema pulmonar. Entonces, si causa edema pulmonar, hay que iniciar de oxígeno, si es necesario, hay que meterlos a una unidad de terapia para un mejor monitoreo, ¿no? Antídoto para eso no hay, así que hay que verlos nomás según los síntomas que vayan presentando. Doctor, Un Eh, fármaco que no lo hemos comentado, pero que es frecuente en las personas que son diabéticas, es el uso de un hipoglucemiante. No me acuerdo, creo que es la metformina, que viene con el nombre de glucofagia, han debido escuchar mucho. Aunque no me crean, intoxicarse con glucofagia o con metformina es terrible. Y ese sí es muy letal. En una oportunidad en Chile, cuando estaba allá haciendo la parte de terapia pediátrica, nos llegó una niña de 14 años que se intoxicó con metformina. Pero fue de evolución en menos de 24 horas, colegas. Llegó consciente, bien, dijo, sí, me he tomado tantas pastillas de metformina y ya empezó a manifestarse. Y la única manifestación que hacía era una acidosis metabólica sostenida, que no revirtió, pese a que le pasamos bicarbonatos, le pasamos otros quelantes, no revirtió y se murió en menos de 24 horas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la metformina, de no dejar al alcance de los niños. Esas sí matan, ¿no? Esas no tienen antídoto y no nos resuelve. Yo, la verdad, esa vez quedé traumado, pienso, porque ha sido tan rápida la evolución y yo creo que ha sido un cargo de conciencia tanto para sus papás, porque la niña se despidió de los papás y dijo, por ustedes, porque tanto discuten, me he tomado metformina y se murió. Así que, ¿cómo habrán quedado sus papás? Así que, colegas, mucho cuidado con los agentes que manejamos en casa, con nuestros disolventes para el aseo, con las pastillas. Siempre recomendar a la familia que ponga en un lugar seguro los medicamentos, ¿no? Que no esté al alcance de los niños. Los niños son muy traviesos. Muy bien, colegas, seguiremos avanzando. doctor, disculpe una preguntita. Quería hacerle una preguntita referente, por ejemplo, que los casos que mayormente suceden en nuestro país, ¿no? Los incendios, por ejemplo. A veces hay niños entre por medio.
Y como sabemos que el monóxido de carbono tiene más afinidad al eritrocito que el dióxido de carbono, en estos casos, por ejemplo, un incendio que por hacinamiento, por cualquier factor, ¿qué podemos hacer en estos casos en los niños? El tratamiento, doctor, ante una intoxicación por dióxido de carbono es solamente oxígeno. Entonces hay que tratar de evacuarlo y ponerle oxígeno. El oxígeno es el que se va a encargar de revertir y purificar la sangre y todo. Es oxígeno, obviamente una vía permeable y ver todo aquello, ¿no? Gracias. Hay una consulta más, Doc, en el chat. En caso de intoxicación de hipoclorito de sodio, ¿cuánto tiempo se debe observar al niño? Las observaciones generalmente son en 24 horas aquí ir viendo, ¿no? Tiene que ser un niño que esté monitorizado. Es decir, tiene que estar con un monitor multiparamétrico, tener a la mano siempre un respirador por si fuera necesario. Y las observaciones generalmente son 24 horas, ¿no? Ir viendo qué síntomas van apareciendo, qué manifestaciones, seguirlas tratando según lo que vaya apareciendo. Doc, una consulta. ¿Vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos o directamente avanzamos al otro tema? Le pido 2 minutitos, voy por un vasito de agua nada más. Perfecto. Vengo en 2 minutitos. Gracias.